Esta mañana 9 de marzo de 2026 a las 11 horas en una conferencia de prensa Esta mañana desde la 9 Ciudad de México, marzo de Omar García 2026 Harfuch se a las paró 11 frente a los horas. micrófonos y reveló algo No que te va a cualquier costar salón. creer si no lo Estamos escuchas hablando completo. del Rixi Beauty Bajo sus Lounge, órdenes, un equipo establecimiento de coordinado de la fachada Fiscalía impecable. General de la República, la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación ejecutó un cateo sorpresa en un salón de belleza de lujo en Polanco. No cualquier salón. Estamos hablando del Rixi Beauty Lounge, un establecimiento de fachada si no lo impecable con escuchas tratamientos completo. faciales de alta Bajo gama, sus órdenes, un extensiones equipo capilares, coordinado de la uñas y Fiscalía masajes General de la terapéuticos, República, Guardia ubicado Nacional, en una de las zonas la más Unidad de caras del país. Inteligencia Y lo Financiera que y la encontraron Auditoría adentro Superior. no tenía nada que ver con hidratación ni con esfoliantes. 15 millones de pesos en efectivo, 80 millones desviados del erario documentados en facturas falsas, registros contables con nombres de funcionarios ubicado en una de Morena, las zonas cuentas más en el caras del extranjero, país, y lo joyas que de alta encontraron gama, adentro del vehículos extranjero, blindados y joyas dispositivos de alta electrónicos gama, con correos que terminaron de vehículos confirmarlo todo. blindados Este y cateo no dispositivos fue una electrónicos. acción aislada. Fue el cierre de un capítulo que empezó 2 días antes, el sábado, 7 de marzo, cuando se anunció la desarticulación de la red irregular ligada a Fabiola Ricci. Hoy, esta mañana, cayó la siguiente pieza y yo te voy a contar exactamente cómo pasó y por qué importa. Primero, para que entiendas el tamaño de no lo que tenía estás a nada punto que de ver con escuchar, hidratación hay que hablar ni de con Fabiola Ricci exfoliantes. con un poco de 15 contexto. millones de pesos No es en un nombre efectivo, cualquiera. 80 Durante millones años se desviados movió en del los erario círculos más altos documentados de la en política facturas y el falsas del espectáculo en de la red México, corrupta con acceso ligada a directo Fabiola contratos Ricci. públicos, Hoy, eventos esta culturales y mañana, cayó la comunicación siguiente institucional pieza. pagada con Hoy dinero en del todo el gobierno. país. Si alguna vez la viste en alguna pantalla desde o en el alguna principio, portada con ese estilo porque esta calculado historia y en ese ese maño discurso de del imagen golpe, si no cuidada, sabes qué estabas tan viendo grande era lo exactamente que la se fachada que construyó para proteger lo que estaba pasando por debajo. Y lo que estaba pasando por debajo era un esquema de desvío de recursos públicos que tardó años en armarse, pero que esta mañana quedó expuesto con evidencia física, documental y digital que ya está en manos registros de la contables Fiscalía. con nombres El de Rixi funcionarios Beauty de Lounge Morena, no era simplemente cuentas un reos negocio que de belleza. terminaron de confirmarlo Estaba todo. registrado a nombre Este de una cateo empresa fachada no fue al controlada azar. por Ricci o Fue por el cierre de personas un cercanas capítulo a que ella. empezó 2 días Desde antes, afuera, el sábado todo 7 de funcionaba marzo, como debía. cuando se anunció de Clientes contexto. de alto perfil, No es un agenda nombre llena, cualquiera. servicios premium, Durante años se una movió en los reputación círculos más construida altos con de la cuidado en política. redes sociales y en el boca a boca de las zonas residenciales más exclusivas de la capital. Los precios eran los que corresponden a ese tipo de establecimiento. El ambiente impecable, el personal entrenado para la discreción que exige ese segmento de mercado. Pero adentro, entre los gabinetes de productos cosméticos, bajo los pisos de los cuartos de tratamiento y dentro de los falsos techos, había algo que ningún cliente imaginaba que estaba ahí. Cuando los equipos de Harfuch entraron al local en las primeras horas de la mañana, antes de que abriera al público, lo primero que hicieron fue asegurar el perímetro. Sin sirenas, sin escándalo, y yo te con voy la a contar precisión y la discreción exactamente que cómo requiere una pasó operación y de por este qué tipo. importa. Cuando sabes que el Primero, objetivo tiene para qué contactos tamaño de y lo que que estás a cualquier ruido punto de puede costar una escuchar, fuga o la hay que hablar de destrucción Fabiola evidencia Ricci. clave. Los agentes de la Guardia Nacional bloquearon los accesos en silencio. Los peritos de la FGR comenzaron el registro metódico del establecimiento, cuarto por cuarto, mueble por mueble, centímetro por centímetro. Espectáculo Y en los México, analistas de la con UIF acceso que directo a llegaron con contratos acceso a las públicos, bases de datos eventos financieras cultural, que llevan aplicación meses construyendo institucional en torno a pagada este con caso, dinero del ya sabían gobierno. con exactitud Si qué alguna tipo vez de la evidencia estaban buscando y dónde era más probable encontrarla. No tardaron mucho en obtener el primer resultado. Bajo los pisos de los cuartos de tratamiento, en compartimentos pantalla o construidos en con alguna materiales portada que con ese imitaban el estilo acabado calculado original y del ese local discurso hasta de hacerlos imagen cuidada, prácticamente invisibles a estabas simple viendo vista, exactamente apareció construyó el para primer fajo proteger de lo que billetes, estaba pasando luego por otro. debajo. Y Después, lo que estaba en pasando los por falsos debajo techos, era un esquema más de dentro de Della. los muebles de Desde afuera, almacenamiento de productos todo cosméticos, funcionaba como donde debía. normalmente Clientes irían de cajas alto de cremas perfil, importadas agenda o de llena, tratamientos servicios capilares, premium, más fajos, una reputación todo sellado, construida con ordenado, cuidado. con una lógica interna que dejaba claro que quien los puso ahí sabía que podían estar mucho tiempo guardados sin que nadie los encontrara en una revisión ordinaria. Documental y Al sumar digital que todo el ya está efectivo en manos de la recuperado en el Fiscalía. cateo, el número Rixi llegó a Beauty más de no era 15 simplemente un millones de negocio de pesos. belleza. Billetes Estaba nuevos en su registrado a nombre mayoría, de una empresa algunos fachada todavía con las controlada bandas por de papel Ricci de los o por bancos, personas en eran los que denominaciones corresponden variadas a que ese hacían tipo de difícil rastrearlos de establecimiento. forma directa El sin ambiente los análisis forenses impecable. que ya están El en marcha. personal Dinero entrenado que no para la tenía discreción ninguna que exige explicación ese lógica en segmento un de salón de mercado. belleza, Pero adentro, por exitoso entre que los fuera como gabinetes de negocio. productos cosméticos, Piénsalo un momento. bajo los cuartos 15 de millones en tratamiento efectivo y dentro de los distribuidos en falsos compartimentos techos, ocultos bajo había el algo piso que y ningún el de la techo de un mañana, local de antes de que cosméticos en abriera al Polanco. público, lo Eso primero no que es el hicieron ahorro fue de un negocio asegurar el próspero,
que el dueño no quiso depositar en el banco. Sin escándalo. Eso con es la precisión y la discreción que requiere una operación de este tipo. Pero el efectivo, con todo lo contundente que es como evidencia, no era lo más importante de lo que encontraron ese día. Porque mientras los agentes seguían registrando el local, en las oficinas anexas al salón comenzaron a aparecer los documentos. Y ahí fue cuando el caso dejó de ser solo dinero en efectivo escondido y se convirtió en algo con un alcance mucho mayor y con consecuencias que van a llegar mucho más lejos. Las facturas que encontraron en esas oficinas no eran de equipos de estética ni de proveedores de cosméticos. Eran facturas de eventos corporativos bajo los pisos de los cuartos de tratamiento construidos con materiales que imitaban el acabado original del local hasta hacerlos prácticamente invisibles a simple vista el primer fajo de billetes. Comunicación social institucional. Después, en los servicios que en teoría prestó dentro de los muebles de almacenamiento de productos cosméticos, donde normalmente irían cajas de cremas importadas o de tratamientos capilares, según el análisis inicial de los documentos recuperados, ordenado con una lógica interna que dejaba claro que quien los puso ahí sabía que podían estar mucho tiempo guardados sin que nadie los encontrara en una revisión ordinaria. Al sumar todo el efectivo recuperado en el cateo, el número llegó a más de 15 millones de pesos. No había ninguna explicación lógica en un salón de belleza, por exitoso que fuera. Piénsalo un momento. 15 millones en efectivo distribuidos en compartimentos ocultos bajo el piso y el té cosméticos en Polanco. Eso no es el ahorro de un negocio próspero que el dueño no quiso depositar en el banco. Eso es una caja de distribución excepcional. Y los registros que encontraron esa mañana lo dejan absolutamente claro. Entre los documentos recuperados también aparecieron archivos con tablas detalladas y dispositivos USB con listas de pago. Esas listas incluyen nombres de funcionarios de Morena en áreas específicas como Secretarías de Cultura, Comunicación Social y Desarrollo Social en entidades clave del país. No son referencias vagas ni insinuaciones. Son nombres concretos, con montos concretos, con fechas concretas, con cuentas concretas asociadas. También hay comprobantes de lo que en los registros aparece formalmente esta mañana, como 9 de donativos marzo a diversas de 2026, a las 11 horas, que, al cruzarlos con otras transferencias registradas, estamos hablando del Rixie Beauty Lounge, pagos directos un establecimiento a personas que de fachada en ese momento impecable. ocupaban cargos públicos. Y además de todo eso, hay registros de transferencias a cuentas en el extranjero que la UIF ya está rastreando con la cooperación de organismos financieros internacionales. Si hasta aquí te parece que esto es importante y que quieres estar al día con cada nuevo desarrollo de esta investigación, suscríbete ahora. Un equipo Con coordinado clic de la te aseguras Fiscalía recibir General de la cada República, Guardia actualización en tiempo Nacional, real, sin que el la Unidad algoritmo de decida por ti Inteligencia cuándo Financiera enterarte. y la Las Auditoría cuentas Superior. offshore, los registros de transferencias, los nombres en los USB, todo apunta a que el Rixie Beauty Lounge no era una operación improvisada ni el plan de una persona actuando sola. Era un sistema con ubicado capas en bien una de las definidas, zonas más una caras capa del comercial país, legítima y lo que con encontraron clientes adentro reales del y citas extranjero, reales que le daban al joyas negocio de una alta apariencia gama, completamente normal desde cualquier ángulo blindados externo, una y capa de dispositivos facturación simulada electrónicos respaldada por contratos con dependencias gubernamentales reales, lo que le daba al esquema una cobertura institucional difícil de cuestionar desde afuera sin acceso a los registros internos, una capa financiera con cuentas en el extranjero para mover recursos fuera de alcance de los controles domésticos habituales, y una capa física, la más concreta y no tenía visible hoy, nada que ver con hidratación ocultos, ni con exfoliantes. cajas fuertes camufladas 15 como gabinetes millones de de pesos en productos y efectivo, vehículos de lujo que 80 probablemente millones la mayoría de desviados los del clientes erario del salón documentados veían en el ballet sin facturas darles falsas del ninguna aliento de la red importancia. corrupta ligada Esa a Fabiola sofisticación Ricci. no se construye de la noche a la mañana ni en cayó la poco siguiente tiempo. pieza. Necesita Hoy en todo planificación el cuidadosa, país. necesita contactos en los Vamos niveles desde el correctos del principio, gobierno y necesita porque que esta nadie historia haga en ese preguntas año del demasiado golpe, si no incómodas sabes durante qué tan demasiado grande tiempo. era lo que se Lo que esta Esa operación noche no demuestra llegó a es su que ese destino. periodo Esta llegó noche, definitivamente a Omar su fin. García y la Arfuch Secretaría fue de la directo en la Defensa conferencia de Nacional prensa de cerraron esta todos los mañana. caminos del cielo El a la salón tierra. operaba con clientela de Nemesio alto Ceguera perfil, Cervantes, incluyendo el figuras Mencho, políticas y construyó empresariales, y registros esa era contables precisamente con su nombres de utilidad central funcionarios de dentro del Morena. esquema. Cuando Cuentas alguien reos llega que a un lugar terminaron de de ese nivel, confirmarlo todo. con esa atmósfera de Este cateo exclusividad y no esa fue al reputación de azar. discreción entre Fue el sus cierre clientes de un habituales, capítulo que empezó nadie 2 días cuestiona que antes, trae en la el bolsa. sábado 7 de Nadie marzo, levanta las cuando se cejas habló de si el contexto. cliente entra unos No es minutos un al nombre despacho privado cualquiera. antes de su cita. Durante años se Nadie movió en los documenta las círculos más conversaciones altos de que la ocurren política. en una sala de espera con acabados de primera y música ambiente. Era el espacio ideal para reuniones que no podían ocurrir en una oficina y para la recepción de recursos que no podían moverse por canales trazables. Desarticulamos este negocio fachada y encontramos millones desviados del erario público. Ricci usaba la belleza como máscara para la corrupción y el manejo irregular de fondos. No quedará
habrá ni un peso ni un salón que sirva a las actividades ilícitas organizadas o a la corrupción política, declaró esta mañana. Lo dijo con esa calma que lo caracteriza, sin dramatismos innecesarios, pero con el peso de quien tiene la evidencia en la mano y sabe exactamente lo que significa para las personas cuyos nombres aparecen en esos documentos. Tamaño de lo que estás a punto Además del de efectivo escuchar, y de los documentos, hay que hablar de Fabiola en el cateo Ricci. también decomisaron joyas y relojes de alta gama que estaban guardados en cajas fuertes camufladas como gabinetes de almacenamiento de productos cosméticos. Si no sabes lo que estás buscando, esas cajas fuertes simplemente parecen parte del mobiliario estándar de un establecimiento con acceso de directo ese a nivel. contratos públicos, Ese fue el grado de detalle cultural, con el que se diseñó la operación pagada de con dinero del ocultamiento. gobierno. También se Si alguna aseguraron vez dos la viste- camionetas de lujo y un sedán blindado que estaban en el servicio de valet privado del establecimiento, vehículos cuya procedencia ya está siendo investigada por los peritos. Y se Pantalla recuperaron o en alguna dispositivos portada con electrónicos, ese estilo teléfonos calculado y ese computadoras discurso de personales imagen cuyos cuidada, contenidos confirmaron, estabas viendo correo a exactamente correo y construyó mensaje a para mensaje, proteger lo que el estaba salón pasando por efectivamente debajo. funcionaba Y como lo que los estaba pasando por investigadores ya debajo era un sospechaban esquema que de era Bella. desde meses Desde atrás. afuera, Hay todo algo en el funcionaba detalle de como las debía. cajas fuertes Clientes camufladas de alto que dice perfil, mucho sobre agenda cómo se llena, concibió servicios todo premium. este esquema. Una reputación Alguien diseñó construida esos con gabinetes cuidado. de forma específica para que parecieran parte del equipamiento normal de un salón de esa categoría. Eso no lo hace alguien que un día decide guardar sus cosas en el Documental y trabajo digital por que comodidad. ya está en manos Eso de la lo hace fiscalía. alguien que lleva tiempo El Ricci pensando Beach cómo no ocultar era activos simplemente en un un negocio espacio de que va a belleza. recibir visitas Estaba registrado a constantes nombre y de que una empresa precisamente por eso fachada necesita controlada ser por Ricci absolutamente o por personas que indetectable para serán los que cualquier ojo que no corresponden a esté ese tipo de específicamente entrenado establecimiento. para buscarlo. El ambiente, La operación fue impecable. coordinada al nivel El personal, institucional más entrenado alto y para eso la también discreción merece que un momento exige de ese atención, segmento de porque no es mercado. algo que ocurra Pero de adentro, forma automática. entre los gabinetes de Coordinar a productos la FGR, cosméticos, la bajo los Guardia Nacional, cuartos de la tratamiento UIF y dentro de los la falsos ASF, en una techos, sola operación había algo que simultánea ningún de la requiere que cada mañana, institución antes de que tenga abriera acceso a al la misma público, información, lo primero que que los hicieron tiempos fue estén asegurar el sincronizados y perímetro, que los objetivos sin estén sirenas, claros para todos sin los escándalo, equipos antes de que con la comience el precisión y la movimiento. discreción que Si un requiere una eslabón operación falla, de si este una tipo, institución se cuando mueve no se antes de tiempo construye de o la si la noche a la información llega mañana. tarde a alguno Eso de los se equipos, construye con la años de operación pierde trabajo, efectividad con o en el sangre, peor de los con casos, corrupción da margen para que sistemática hacia evidencia dentro clave de las desaparezca. instituciones El y hecho con de que una todo esto inteligencia funcionara esta operativa que mañana sin pocos filtraciones grupos criminales previas y en con el mundo resultados tan han logrado concretos dice sostener algo durante sobre el nivel de tanto preparación y de tiempo. confianza entre las instituciones Pero que participaron. exactamente La 72 UIF congeló de forma La inmediata inteligencia todas federal. las cuentas Evidencia relacionadas estaban con la empresa buscando fachada, y dónde con era sus más filiales probable detectadas encontrarla. y con las personas No tardaron mucho identificadas en los obtener el registros primer contables. resultado. La Auditoría Bajo los Superior pisos de los Federación cuartos de inició tratamiento auditorías construidos con forenses materiales que sobre todos imitaban los el acabado contratos original del vinculados a las local hasta dependencias hacerlos que aparecen en las prácticamente facturas invisibles a simuladas. simple precio el Y primer todo el fajo de efectivo, billetes, las joyas, luego los otro, vehículos y los después demás en bienes los decomisados quedaron dentro de los asegurados para muebles el de proceso de almacenamiento de extinción de productos dominio cosméticos, con el objetivo de donde devolver esos normalmente irían recursos al cajas erario de cremas público del que salieron. importadas o de Fabiola tratamientos Ricci, capilares, detenida desde el más sábado, fajos, 7 de marzo, todo sellado, enfrenta ahora ordenado, cargos ampliados. con una lógica A los interna que que ya dejaba existían claro se que suman quien los peculado, puso ahí manejo sabía que irregular de podían fondos, estar mucho asociación tiempo irregular y guardados presuntos sin que nadie vínculos los con actos que encontrara en afectan una el revisión proceso ordinaria. electoral. Al sumar El todo el expediente que efectivo tenía hace recuperado en el 48 cateo, horas era serio. el número llegó El a que más tiene de esta 15 noche es millones de considerablemente pesos. más Ni a grueso ninguna y más explicación difícil de lógica en un enfrentar. salón de Antes belleza, de hablar por del origen y de exitoso los que fuera, próximos pasos, piénsalo un quiero que momento. te detengas un 15 momento en lo que millones en significa efectivo distribuidos en operativamente haber compartimentos encontrado todo ocultos esto bajo en el un piso solo y el cateo. cosméticos Cuando en una Polanco. investigación de esta Eso escala no se es el prepara ahorro durante de un meses, negocio los próspero equipos de que el inteligencia dueño no financiera quiso de la depositar UIF en el banco. construyen lo que se llama Eso es un una mapa caja de riesgo. distribución. Identifican a las personas físicas y morales involucradas. Rastrean los flujos de dinero entre cuentas. Detectan las inconsistencias entre ingresos declarados y movimientos reales y establecen cuáles son los nodos físicos donde es más probable que haya activos ocultos. Ese mapa se construye con información de banco, declaraciones fiscales, registros de propiedades, registros de vehículos, registros mercantiles y una serie de bases de datos cruzadas que, cuando todo encaja, permiten que un cateo de pocas horas produzca exactamente los resultados que vimos hoy. Efectivo, documentos, dispositivos y bienes. Esta mañana 9 de todo en el marzo mismo de lugar. 2026. Lo que eso a las significa en 11 términos horas. prácticos Eco. es que la No operación de cualquier esta salón. mañana no fue una Estamos apuesta, hablando del fue la Ricci ejecución de Beauty un plan Lounge, construido un con establecimiento información de sólida fachada durante un impecable. periodo prolongado. La UIF y la FGR entraron al Ricci Beauty Lounge sabiendo con bastante precisión lo que iban a encontrar. El cateo fue la confirmación física y judicial de lo que el trabajo de inteligencia ya había establecido. Eso es Creer, relevante porque si no lo significa que el escuchas expediente que completo. se está construyendo Bajo no sus depende órdenes, de un solo un hallazgo equipo coordinado de la impresionante. Fiscalía Depende de General meses de la trabajo Guardia analítico Nacional, que ya estableció el la patrón Unidad y que de ahora tiene la Inteligencia evidencia Financiera material para y la Auditoría sustentarlo ante Superior. cualquier juez. Para entender completamente cómo llegamos hasta aquí, hay que hablar del perfil de Ricci con un poco más de profundidad, porque este no fue un esquema que apareció de un día para otro. Fabiola ubicado
ubicado en una de las zonas más caras del país, y lo que encontraron adentro del extranjero, joyas de alta gama, vehículos blindados se movían a intersecciones y dispositivos electrónicos
la producción de comunicación institucional y la industria creativa, donde los presupuestos son considerables, los mecanismos de control son históricamente más débiles que en otras áreas y la opacidad resulta relativamente fácil de justificar con tecnicismos de producción o de gestión de imagen. La empresa fachada que controlaba el Rixi Beauty Lounge no era la tenía única nada que ver con hidratación dentro de este ni con esquema. exfoliantes. Según los 15 documentos millones de recuperados pesos en en el cateo de efectivo, hoy, existían 80 contratos millones adjudicados desviados a del erario distintas razones documentados sociales en que, facturas en última falseamiento de la red convergían corrupta en las ligada a mismas Fabiola cuentas y en Ricci. las mismas rutas de Hoy, manejo esta irregular. mañana, cayó El la salón siguiente era el nodo pieza, más visible y hoy en operativo, todo el el que país. servía como punto físico de recepción y Vamos desde distribución, el principio, pero el esquema que estaba porque detrás esta era historia en ese año considerablemente del más golpe, amplio si no y ya está sabes siendo qué tan mapeado de forma grande era lo que se sistemática por la UIF y la FGR con la información obtenida esta mañana. Lo que resulta especialmente relevante en todo esto es el nivel de sofisticación con el que se estructuró el sistema. No estamos hablando de alguien que escondió unos billetes en un cajón y cruzó los dedos con para que nombres de nadie los funcionarios de encontrara. Morena. Estamos hablando de un Cuentas sistema que terminaron con de múltiples confirmarlo capas, todo. con cobertura Este institucional cateo a través de no contratos fue al reales azar. con dependencias Fue el reales, cierre de un con capítulo rutas que empezó financieras 2 días diseñadas antes, específicamente el sábado hacia el 7 de exterior y marzo, con una fachada cuando se anunció física de que contexto. resistió años de No operación es sin un levantar nombre alarmas en cualquiera. su entorno inmediato. Durante años se Esa movió en los círculos sofisticación más no se altos de la construye política. sola. Necesita tiempo, Estructura necesita financiera, personas en posiciones clave dentro de las militar con instituciones presencia que no hacen activa en preguntas decenas o de que países. activamente facilitan el Tenía esquema rutas y necesita marítimas una red de establecidas confianza para que mover mantenga la droga a gran discreción escala. mientras todo funciona. Lo que esta operación también deja ver es que esa red tenía fisuras y esas fisuras, combinadas con el trabajo de inteligencia financiera que la UIF viene desarrollando durante meses, fueron lo que finalmente hizo posible el cateo de hoy y la detención del sábado. Ahora quiero que consideres algo que me parece central en toda esta historia y es la dimensión que conecta este caso con algo más grande que un nombre o una red en particular. Y yo te voy a contar exactamente cómo pasó en una zona de y por lujo, qué con una importa. clientela de perfil Primero, alto que con para toda qué tamaño de lo que probabilidad estás a nunca imaginó punto de que el lugar escuchar, donde iban a darse hay un que hablar de tratamiento Fabiola o arreglarse Ricci. era también el lugar donde se manejaban recursos públicos de forma económica. Esa es la parte que resulta más difícil de procesar cuando uno piensa en este caso con calma. La corrupción de alto nivel no vive en espacios que la delaten Espectáculo en visualmente. México. Vive Con en acceso directo a exactamente los contratos mismos lugares públicos, donde vive la eventos gente que tiene cultural, los educación recursos para no institucional sospechar de pagada nada con dinero y para del no tener gobierno. ninguna razón Si alguna vez práctica la de viste, hacerlo. Las personas que entraban al Rixi Beauty Lounge a sus citas no eran cómplices de nada. Eran, sin saberlo, la coartada más efectiva posible. Pantalla o Un en salón alguna con agenda portada llena, con ese estilo con clientes que calculado y llevan ese años siendo discurso de parte de la imagen clientela cuidada, habitual, es lo estabas último viendo que cualquier exactamente observador construyó externo para proteger esperaría lo que estaba registrar si no pasando tiene por debajo. información previa Y lo que estaba específica. pasando por Y eso debajo era un precisamente esquema era de el punto de desde todo el afuera, diseño operativo. todo funcionaba La como operación debía. de hoy demuestra Clientes de algo alto que perfil, Arfuch lleva agenda tiempo llena, sosteniendo. servicios premium, La corrupción de una cuello reputación blanco y las construida con actividades cuidado. irregulares con perfil institucional no tienen un aspecto marginal ni periférico. Se disfrazan de normalidad visible, de éxito aparente, de aparente documental y cumplimiento con digital todas que las ya formas. está en manos de Y la para fiscalía. detectarlos no El basta Rixi con patrullar no las era calles, simplemente ni un con negocio de reaccionar a belleza. los eventos Estaba más registrado a visibles. nombre de una Hay que empresa seguir el fachada dinero con controlada por paciencia, Ricci o por método personas y que eran los que coordinación entre corresponden a ese tipo de Y eso es establecimiento. exactamente lo El que la ambiente UIF y la impecable. FGR llevan El meses personal haciendo en este entrenado caso para la específico. discreción que Si te exige está ese resultando segmento útil de lo que estás mercado, escuchando pero hoy y adentro, quieres estar entre los presente gabinetes de cuando salgan los productos próximos nombres cosméticos, y los bajo los próximos cuartos desarrollos de tratamiento concretos de esta y dentro de los investigación, falsos techos, suscríbete y activa la había algo que campanita. ningún de la mañana, Esto apenas antes de está que abriera al comenzando a público, moverse. lo primero que Hablemos hicieron ahora fue de lo que viene, asegurar el perímetro. porque el cateo de esta sin mañana sirenas, no es el sin punto final escándalo, de este caso, con la sino precisión el y la punto de discreción que aceleración de requiere todo una lo que operación sigue. de este La tipo. UIF Cuando ya no se tiene las construye cuentas de la noche a la congeladas mañana. desde las primeras Eso se horas del día. construye con años Eso de significa trabajo, que cualquier con movimiento de sangre, fondos con relacionado con la red de Ricci corrupción está sistemática bloqueado hacia de forma dentro de efectiva las desde ahora. instituciones y con una No hay inteligencia ventana de operativa tiempo que para pocos transferir grupos activos ni criminales para en el mover mundo dinero han antes de que logrado lleguen las sostener consecuencias durante judiciales. tanto La red financiera está inmovilizada mientras la exactamente investigación 72 avanza y los 80 millones documentados en facturas simuladas son evidencia solo el punto estaban de partida buscando de la y auditoría dónde forense era de más la probable ASF, encontrarla. que va a revisar No tardaron contrato por mucho en contrato, obtener el primer dependencia por resultado. dependencia, para Bajo los determinar pisos de cuál los es el monto cuartos de real tratamiento total del construidos desvío a con lo largo de materiales que todo el imitaban periodo el acabado investigado. original del Los local nombres que hasta aparecen en hacerlos los registros prácticamente contables y en invisibles a los simple USB precio el primer recuperados fajo de esta mañana billetes. están siendo Luego cruzados en este otro, momento con después bases de en los datos de falsos, cargos públicos y dentro con de las los muebles de declaraciones almacenamiento de patrimoniales que los productos funcionarios cosméticos, presentan de forma donde obligatoria normalmente ante las irían cajas de autoridades cremas correspondientes. importadas o Ese de cruce va tratamientos a producir capilares, resultados más concretos fajos, y verificables. todo sellado, En las próximas horas ordenado, y días con habrá una lógica citatorios y interna que dejaba posiblemente claro órdenes que de quien los presentación puso para ahí personas que sabía que aparezcan en podían esas estar listas con mucho montos tiempo que no guardados
guardados sin que nadie los encontrara en una revisión ordinaria. Al sumar todo el efectivo recuperado en el cateo, el número llegó a más de 15 millones de pesos. Ni a ninguna explicación lógica en un salón de belleza, por exitoso que fuera. Piénsalo un momento. 15 millones en efectivo distribuidos en compartimentos ocultos bajo el piso y el té cosméticos en Polanco. Eso no es un detalle de protocolo es el ahorro de un negocio próspero que el dueño no quiso depositar en el banco. Recursos eso es una caja de distribución. La reacción puede ser impredecible y rápida. La alerta que mencionó Arfuch indica que las autoridades ya tienen información de inteligencia sobre posibles movimientos de personas que perciben que lo encontrado hoy las compromete directamente. Hay una dimensión adicional de este caso que quiero explicar con claridad, porque añade una capa que no debería pasarse por alto en un análisis serio de lo que pasó hoy. Entre los dispositivos electrónicos decomisados esta mañana, los correos y mensajes hallados confirman vínculos operativos entre el esquema de Richie y estructuras ligadas a la organización Jalisco Nueva Generación. Eso convierte este caso en algo que va considerablemente más allá de la corrupción política, por grave que ésta sea no cualquier salón. Significa que los recursos desviados del erario no solo enriquecían a operadores y a funcionarios dentro del sistema, sino que también estaban siendo canalizados hacia una red de actividades ilícitas con presencia activa en varias entidades del país. Eso cambia el peso de lo que estamos discutiendo, porque el manejo irregular de activos proveniente de contratos públicos fraudulentos, cuando se mezcla con el financiamiento de una estructura de actividades ilícitas un equipo coordinado de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, y de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de Seguridad Pública con consecuencias directas para personas que viven lejos de Polanco y que nunca pisaron ese salón. El dinero que no llega a los programas que debía financiar no simplemente desaparece. Ubicado en una de las zonas más caras del país y lo que encontraron adentro del extranjero, que hacen exactamente lo contrario de lo que ese presupuesto prometía hacer cuando se aprobó. Es muy fácil pensar en la corrupción como algo abstracto, como un problema del sistema que existe en algún nivel que no te toca de forma directa. Pero cuando tienes en mente que 80 millones de pesos salieron de presupuestos públicos entre 2023 y 2025, y que parte de ese dinero estaba guardado en fajos de billetes bajo el piso de un local de tratamientos estéticos, mientras miles de personas esperan servicios que ese dinero debía financiar. 15 millones de pesos en efectivo, 80 millones desviados del erario documentados en facturas falsas del aviento de la red corrupta ligada a Fabiola Richie. Hay una dimensión de este caso que a veces se pierde en los números y en los nombres. Cuando hablamos de 80 millones de pesos desviados a través de contratos simulados de eventos culturales y comunicación social, no estamos hablando solo de dinero que alguien tomó sin permiso. Estamos hablando de presupuestos que alguien aprobó con la promesa de que se iban a usar para algo concreto, eventos que iban a beneficiar a comunidades, programas de comunicación que iban a llegar a audiencias reales, servicios que alguien en algún municipio o en alguna secretaría decidió contratar con la expectativa de que se ejecutaran. Cuentas reos que terminaron de confirmarlo todo. Salió de las arcas públicas, cateo no fue al azar. En la proporción fue el cierre de un capítulo que empezó 2 días no llegaron al nivel el que sábado se 7 de marzo. Eso quiere decir que hay eventos que no ocurrieron, no es un campañas que cualquiera. No se ejecutaron correctamente. Durante años se movió en los círculos más altos de la política, cuando en realidad se desviaron. Y todo eso en algún punto afecta a personas concretas que esperaban algo de esos programas. Eso es lo que hace que este tipo de corrupción sea especialmente dañina. No solo toma dinero del erario, toma confianza, toma la posibilidad de que un programa funcione bien y toma el tiempo y los recursos de las instituciones que luego tienen que investigar, auditar y reparar el daño. Cada peso que se desvía hoy es un peso que alguien va a tener que recuperar mañana. Y ese proceso de recuperación también tiene un costo que termina pagando el mismo erario público. El cateo de esta mañana y toda la operación que arrancó el sábado con la detención de Richie es uno de los golpes más directos y mejor documentados que se han dado contra la corrupción político-institucional en la capital. Hay que hablar de Fabiola Richie. Y no es el primero. Las operaciones anteriores que han incluido aeronaves aseguradas, propiedades intervenidas y redes desadministradas en el Estado de México forman parte del mismo patrón de trabajo sostenible. Identificar la estructura completa, en México, seguir el dinero con acceso directo lleve, a contratos documentar públicos, el esquema de eventos punta culturales, aplicación institucional pagada con dinero del gobierno. Si alguna vez la viste. Lo que viene ahora es la parte que avanza más despacio, pero que es igualmente necesaria para que las consecuencias sean reales y duraderas. Los procesos judiciales, pantalla las o en alguna portada con ese estilo calculado y ese discurso de imagen cuidada, estabas viendo exactamente construyó para proteger lo que estaba pasando por debajo. Y lo que estaba pasando por debajo era un esquema de desde afuera todo funcionaba como debía. Clientes de alto perfil, agenda llena, servicios premium, una reputación construida con cuidado. En el cateo ya es en sí mismo un punto de inflexión, porque es evidencia física, documental y digital, evidencia que no se puede negar con declaraciones
públicas documental y digital que ya está en manos de la Fiscalía. Evidencia que va a estar en el expediente no era y que va a simplemente un definir el negocio de rumbo de los belleza. procesos que Estaba vienen para registrado todos a los que nombre de una aparecen en empresa esas fachada listas controlada por recuperadas Rich esta o por personas que Fabiola eran los que Ricci tiene corresponden hoy a ese tipo de considerablemente menos establecimiento. opciones de las que El tenía ambiente hace 48 impecable. horas. El Los personal, funcionarios que entrenado aparecen en para los la registros discreción que contables exige ese recuperados segmento esta de mañana mercado, también. pero adentro, Y la red entre los operaba gabinetes desde de ese salón de productos lujo Polanco, cosméticos, con bajo toda los su fachada de cuartos de glamour y tratamiento discreción y bien dentro de los construida, falsos tiene techos, exactamente las había opciones algo que que le ni quedan desde a la cualquier mañana, estructura antes cuando de la que abriera UIF al congela sus público, cuentas. lo primero que La hicieron fue FGR asegurar tiene el los documentos en perímetro, la mano y sin la Guardia sirenas, Nacional ya sin aseguró el escándalo, perímetro hace con la horas. precisión y la Esto no discreción que termina requiere aquí. una operación En de los este próximos tipo. días van a Cuando seguir no se saliendo construye nombres, de la noche van a la seguir mañana. cayendo piezas de Eso este se esquema a construye medida con que la años de auditoría trabajo, forense de la con ASF sangre, avance y con que los cruces de corrupción información entre la sistemática hacia UIF, dentro de las la FGR instituciones y las y con una autoridades financieras inteligencia internacionales operativa que produzcan pocos grupos resultados criminales en adicionales. el mundo Los han procesos logrado judiciales sostener que vienen van a durante ser largos y van a tener tiempo. momentos de incertidumbre, Pero como todos los procesos de este tipo. Va a haber recursos legales, va a haber intentos de ganar tiempo, y va a dónde haber era más argumentos probable sobre encontrarla. procedimientos y No competencias. tardaron mucho en Todo obtener el eso es primer parte de la resultado. dinámica judicial Bajo y los hay que pisos de seguirla los con cuartos de paciencia. tratamiento Pero construidos la con evidencia materiales se que recuperó imitaban hoy el es de las acabado que no original del desaparece local hasta fácilmente, hacerlos y eso marca una prácticamente diferencia invisibles a real en simple cómo vista va el a primer fajo de desarrollarse lo que billetes. sigue. Luego, Y yo voy a estar otro. aquí contándote Después, cada en los una de falsos, esas actualizaciones dentro de los conforme muebles de se vayan almacenamiento de confirmando. productos cosméticos, Si no quieres perderte donde lo que normalmente sigue en esta irían cajas investigación, de cremas suscríbete importadas ahora y o de activa las tratamientos notificaciones. capilares. Así Más llegas fajos, primero, sin todo depender sellado, del algoritmo ordenado, ni de que el video te con una aparezca lógica cuando interna todo que el mundo dejaba ya lo claro sabe. que quien los puso Mientras ahí tanto, sabía que quédate con podían esta estar imagen. mucho Un tiempo salón de belleza de guardados lujo en sin que Polanco, nadie con el los olor a encontrara productos en una importados en el revisión ambiente ordinaria. y una Al agenda sumar llena de todo el clientes de efectivo perfil alto, recuperado en el escondía cateo, 15 millones en el efectivo número bajo llegó el a piso, más de 15 80 millones en millones de facturas falsas pesos. en Ni sus a ninguna archiveros y nombres explicación de lógica en un funcionarios en sus salón de dispositivos. belleza, por No fue exitoso un que guión de fuera. película. Piénsalo Fue lo que un los momento. equipos de Arfuch 15 encontraron millones esta en mañana, efectivo 9 de distribuidos marzo en de compartimentos 2026, ocultos en bajo una el piso y operación el que té llevaba meses cosméticos en preparándose Polanco. y que hoy Eso produjo no es resultados el ahorro de concretos un que ya negocio están en manos próspero de la que el justicia. dueño no quiso Eso, depositar aunque en el resulte banco. difícil de Eso procesar, es una caja es de exactamente distribución. el tipo de realidad que vale la pena entender para poder exigir lo que corresponde. Comparte este video con alguien que creas que necesita saber lo que pasó hoy. La información tiene más peso cuando más personas la conocen. Cuídate mucho. Piensa bien en lo que escuchaste hoy porque merece reflexión. Y nos vemos en la próxima entrega, porque en este caso todavía hay mucho más por contar y por